Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar este ejemplo en donde se tiene que determinar la estabilidad de este sistema retroalimentado utilizando análisis en frecuencia, o sea, determinar el margen de fase y margen de ganancia. Bien, se tiene entonces un sistema de control como está dispuesto en donde hay un controlador dado una función de transferencia de primer orden, un proceso que es una función de transferencia de segundo orden sobreamortiguado, dos polos reales, y una función de transferencia del sensor HDS igual a 1. Bien, partimos entonces. Primero, determinamos la función de transferencia del lazo, importante elemento para poder determinar la estabilidad en frecuencia. Entonces, G de 0 de S sería, en este caso, 80, S más 2, S más 4 y S más 6. Ahí tenemos la función de transferencia del lazo. Con esto vamos a expresar esta función de transferencia del lazo en el dominio de la frecuencia, evaluando la variable de Laplace en j omega o en el dominio de Fourier. Entonces aquí colocamos expresando en el dominio de Fourier o en el dominio de la frecuencia esta función de transferencia del lazo. Sería S, que vamos a reemplazarlo por j omega, donde S es Laplace y recordemos que j omega es Fourier o dominio de la frecuencia. Entonces, ahora hacemos el reemplazo, g de 0 evaluado en j omega, y sería 80 dividido j omega más 2, j omega más 4 y j omega más 6. Tenemos que tener en consideración que cada uno de estos elementos, tanto los polos como los elementos que hay en el numerador de esta función de transferencia, que le vamos a indicar cada uno de estos elementos, estaría en coordenadas rectangulares. Entonces aquí voy a destacar y voy a señalar cada uno de estos elementos que ahí están dados en coordenadas rectangulares. ¿Ya? Entonces ahí lo voy a señalar bastante bien para que no los olvidemos. Entonces anotando en coordenadas rectangulares. Esto quiere decir que tienen una parte real y una parte imaginaria de forma explícita. Entonces, haciendo un recordatorio de cómo eran las transformaciones y las expresiones, tenemos que z es igual a x más ji, que era la representación en forma rectangular. Después podemos presentarlo como magnitud y fase del vector, que sería la magnitud, parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, en raíz cuadrada, y exponencial elevado a la arco tangente de la parte imaginaria y de la parte real, o bien la forma un poquito más comprimida, que la misma magnitud y expresando el argumento de la exponencial como solamente el ángulo. Entonces aquí sería exponencial compleja, y la segunda es la forma polar de esto. Bien, empezamos a evaluar con respecto a la exponencial compleja. Entonces aquí tenemos en el dominio de la frecuencia la función de transferencia del lazo. Y empezamos por el numerador. Como el numerador tiene solamente parte real, la magnitud sería 80. Y sería e a la j tangente a la menos 1 de parte imaginaria dividido la parte real. Ahora pasando al denominador, tenemos que sería raíz cuadrada de parte imaginaria más la parte real al cuadrado, e a la j tangente a la menos 1 de la parte imaginaria y de la parte real del primer polo, que el segundo sería lo mismo, parte imaginaria, parte real al cuadrado, en raíz cuadrada, e a la j arco tangente de la parte imaginaria y de la parte real,
Y el tercer y último polo sería exactamente lo mismo. Parte imaginaria al cuadrado, parte real al cuadrado, en raíz cuadrada, igual a j, arco tangente de la parte imaginaria y de la parte real. Con esto pasamos ahora a agrupar lo que es magnitud y lo que es fase de forma equivalente. Entonces aquí comenzamos primero con la magnitud, en donde quedaría de la siguiente manera. Sería, tomamos entonces por parte del numerador, que la magnitud para esa parte sería 80, y para el denominador serían las magnitudes respectivamente de cada uno de los polos. Para el polo menos 2, para el polo menos 4 y para el polo menos 6 respectivamente. Finalmente, agrupamos todos los argumentos de las exponenciales. Entonces quería e a la j de, comenzando por el numerador, en donde su argumento sería 0 grados. Entonces ahí tenemos 0 grados, menos los argumentos o las fases de cada uno de los polos de la función de transferencia. Esta fase queda negativa, dado que están en el denominador de esta expresión. Y lo que implica es que cada uno de los polos tiene aporte en fase negativo. Entonces aquí nos queda la expresión totalmente agrupada, donde aquí tendríamos la magnitud de la función de transferencia y acá tendríamos la fase de la función de transferencia. Entonces antes de continuar, voy a colocar una pequeña etiqueta a cada una de estas partes para que las tengamos en consideración. Entonces esto sería la magnitud. Entonces sería la magnitud de la función de transferencia del lazo. Y aquí arribita le voy a colocar en otro color la fase, que sería la fase de esta función de transferencia del lazo de control. Bien, ahora pasamos a determinar el margen de fase, teniendo ya la expresión del sistema en el dominio de la frecuencia. Para comenzar con esto, el margen de fase primero indica lo siguiente. Se debe encontrar una frecuencia de cruce de ganancia para cuando la ganancia del sistema sea igual a 1. Por lo tanto, omega, aquí lo voy a reemplazar primero por omega CG. Entonces, aquí planteo la magnitud del sistema, que sería 80, dividido la magnitud de cada uno de los polos de la función de transferencia, y lo igualo a 1. Entonces coloco omega CG al cuadrado más 2 al cuadrado, omega CG al cuadrado más 4 al cuadrado, omega CG al cuadrado más 6 al cuadrado. Despejo esta expresión, despejando omega CG, frecuencia de cruce de ganancia, y obtengo lo siguiente. Sería que la frecuencia de cruce de ganancia para que dé 1 tiene que ser 2 radianes por segundo. Un número real tiene que dar al despejar esta expresión. Esta frecuencia de cruce de ganancia la voy a evaluar ahora en la fase del sistema, que era 0 grados menos arco tangente de omega CG dividido 2 menos arco tangente de omega CG dividido 4 y menos arco tangente de omega CG dividido 6. Al evaluar esto, teniendo una calculadora en grados, daría, vemos aquí, menos 90 grados. Entonces, el margen de fase es igual a 180 más el desfase del sistema en esta frecuencia de cruce de ganancia, lo cual daría 90 grados positivo. Ahora, teniendo ya el margen de fase listo, pasamos a calcular el margen de ganancia. Y el margen de ganancia dice lo siguiente. Se debe encontrar una frecuencia de cruce de fase para cuando la fase del sistema es igual a menos 180. Por lo tanto, omega lo reemplazo por
omega CF, frecuencia de cruce de fase. Entonces voy a la fase y la reescribo nuevamente, reemplazando el omega CF. Entonces voy acá, menos arco tangente de omega CF dividido 2, menos arco tangente de omega CF dividido 4, y menos arco tangente de omega CF dividido 6. Todo esto tiene que ser igual a menos 180. Entonces lo mismo. Despejo esta expresión, evalúo el número que me da, y sería, para que dé menos 180, tiene que ser 6.63 radianes por segundo la frecuencia. Esta frecuencia finalmente la paso a evaluar en la magnitud del sistema, la cual sería entonces K sub G, la magnitud del sistema, que la voy a evaluar en esta frecuencia, que sería 80 dividido las magnitudes de cada una de las raíces. Lo voy a expresar nuevamente: omega CF al cuadrado más 2 al cuadrado, omega CF al cuadrado más 4 al cuadrado, omega CF al cuadrado más 6 al cuadrado. Evalúo esta frecuencia de cruce de fase y me da como resultado la ganancia de esta frecuencia de cruce de fase como 0,166. Por lo tanto, el margen de ganancia estaría dado por 1 partido la ganancia de esta frecuencia, lo que daría como resultado, si lo calculamos, 5.99. Finalmente, el margen de fase daría 90 grados, lo cual da mayor que 0. Y el margen de ganancia da 5.99, lo que da mayor que 1. Indicando esto, que bajo estas condiciones el sistema es completamente estable en lazo cerrado. En este sentido, para que el sistema sea completamente estable en lazo cerrado, ambas condiciones se deben cumplir. O sea, margen de fase tiene que ser mayor que 0 y el margen de ganancia tiene que ser mayor que 1. Si una de estas condiciones falla, o bien el margen de fase da menor que 0, o bien el margen de ganancia da menor que 1, el sistema inmediatamente o automáticamente da inestable en lazo cerrado.